Hoy voy a hablar sobre la progresión, que es una característica de los videojuegos muy especial. Seguramente ustedes, si han visto críticas o cosas por el estilo, habrán escuchado sobre la progresión. Este es un video que hago para gente que sabe hacer videojuegos, o que sabe de programación, o que hace videojuegos, o productores, etcétera. De modo que si no sabes nada de eso, ya mismo podés ir parando el video y dejándolo ahí, porque no vas a entender nada y seguramente solamente te va a complicar, porque no tiene nada que ver en términos específicos de ningún videojuego en particular. Pero bueno, vamos a ir adelante. A ver, vamos a seguir con esto. Para poder explicarles lo que es la progresión en los videojuegos, les he hecho estos cuadritos que están acá. Van a ver que hay unos cuadritos que se parecen mucho y otros cuadritos diferentes, etcétera. Hay un diagrama por acá, etcétera. Bien, entonces pasemos más o menos a qué es la progresión exactamente. Es un conjunto de características que afortunadamente se puede graficar y que va de la mano del desarrollo del juego, la comunicación que hay en el equipo que hace el juego, con el resultado final, que involucra las reglas del juego, la dificultad, la longitud del juego y todo lo demás. Entonces vamos a empezar por el principio, que es esta progresión que tengo acá al principio de todo. Esta progresión que tengo acá es la progresión de Super Mario, que vendría a ser la progresión que cualquier productor le gustaría tener en su videojuego. Es decir, si un productor pone la plata para ganar plata, ¿sí?, para hacer un juego, lo que le gustaría tener es esto que está acá. ¿Por qué? Porque Mario es el rostro de la industria y lleva vendiendo en el mercado más de 30 años. ¿Ok? Entonces Super Mario tiene unas características muy especiales. Por algo se convirtió en un juego tan importante, y por algo hay llaveros, hay remeras, y todo tipo de artículos con su cara y cosas por el estilo. Eso es lo que más le gustaría tener acá al productor, ¿ok? Que es el que quiere ganar guita. Bueno, pero vamos a explicar cómo es esto, cómo se interpreta esto. Bien, la línea de abajo es lo que vendría a ser la longitud del juego, y la línea de arriba vendría a ser la dificultad. Y esta otra línea intermedia vendría a ser el lugar o el momento en el cual te enseñan a vos la última regla del juego. O sea, que la progresión está dada en parte por la manera como vos, que sos el jugador, aprendes las reglas del juego y aprendes a jugar. ¿Ok? Entonces, si vos jugás Super Mario, te vas a dar cuenta de que vos vas a jugar hasta el nivel 4-4, en el cual vos vas a aprender la última regla del juego, y a partir de ahí vas a enfrentar un desafío más difícil, así hasta que llegues al final. Bien, entonces podemos decir que esta es la mejor de todas las progresiones. No porque lo diga yo, no porque Super Mario sea el mejor juego de toda la historia del mundo, simplemente porque es un juego que es el rostro de la industria. Es un producto que genera mucho dinero, mucha ganancia, y dadas las circunstancias, esta es la progresión que tiene. Bien, bueno, pero vos me vas a decir, bueno, pero la progresión no se puede aplicar a todos los juegos por igual. Seguramente hay juegos de RPG, hay juegos de shooter, hay juegos de todo. No, sí, la progresión se puede aplicar a todos los juegos, porque todos los juegos se pueden diagramar. Pero para hacerlo, para saber diagramar una progresión, es todo un tema. Es casualmente la razón por la cual hago este video. Es muy difícil saber hacer una buena progresión. En pocas palabras, es muy difícil hacer que un grupo de personas trabaje de manera que el resultado sea algo parecido a esto que está acá, que conforme a todo el público y que sea de vainilla, y que dé como consecuencia un juego que venda durante 30 años. Bien, vas a ver que acá de este lado tengo unas progresiones que se parecen mucho. Bien, estos son otros juegos que tuvieron mucho éxito. Y acá tengo unas progresiones raras que tienen unas líneas que están cortadas. Vas a ver que tienen una liñita abajo. Bien, estas liñitas abajo vendrían a interpretarse como cambios de reglas. Cambios de reglas. Vas a ver también que acá tengo otra progresión que también tiene muchos cambios de reglas.
no solamente te enseñan las reglas, sino que aquí, en este punto, vendrían a cambiar las reglas del juego. Bien, pero ¿cómo te hago para explicarte todo este matete de gráficos y de reglas y de longitudes de videojuegos y de progresiones y todo eso que seguramente no vas a entender nada? Bien, más o menos te voy a poner dos ejemplos. Acá tengo unos cuantos ejemplos y te los voy a ir explicando más o menos uno por uno, así para que vos vayas más o menos entendiendo cómo es la cosa. Bien, esta otra progresión que tengo aquí al lado vendría a ser la progresión de un RPG, vendría a ser de un MMORPG, ¿cierto? Este es un RPG de los años 90, un Final Fantasy, un Chrono Trigger, cualquiera de esos. Vos vas a ver que vos vas a empezar a jugar muy fácil hasta que en cierto punto te enseñan todas las reglas, se terminan de explicarte cómo se juega el juego, y entonces aumenta el desafío hasta el final del juego y aumenta también la dificultad. Este vendría a ser toda la longitud. Bien, acá también tenemos una progresión muy diferente y muy moderna que vendría a ser la progresión de los RPG modernos, como podría ser World of Warcraft o podría ser Path of Exile. El juego va aumentando de nivel así hasta que llega a cierto punto y aquí cambian las reglas. O sea, en parte aquí se termina, vendría a ser como que se termina el juego, pero al mismo tiempo vendría a ser como que cambian las reglas y entonces aumenta la dificultad casi al final, casi al grado profesional, donde vos tenés que ir y matar al jefe final o algo por el estilo. Bien, después voy a explicar un poquito más esto. Entonces vos me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tan importante puede ser esto? Bien, la cosa es así. Esta progresión, la de Mario, o cuanto más se aproxime a la progresión de Mario, tiene más aceptación en todo el mundo, ¿ok? Mientras que estas progresiones más empinadas, que llegan hasta casi el grado profesional, suelen ser más propias para el mercado asiático. O sea, no es lo mismo. Porque no es lo mismo para el productor, que es el que hace un estudio de mercado y es el que decide a dónde va a colocar su producto y todo lo demás. ¿Sí? ¿Me vas cachando más o menos de a qué es lo que quiero llegar? Es decir, el productor va a ser la persona que va a tener que decidir cómo en parte quiere que sea su progresión de acuerdo a el mercado en el que quiere competir. Pero ¿qué pasa? Eso no va por parte de él, eso va por parte de otras personas que él contrata para que le hagan el juego. Entonces, si bien, bueno, acá hay un detalle que tengo que explicar, los gamers en todo el mundo no son iguales, porque no es lo mismo ser español que ser chino, y no es lo mismo un estadounidense, y no es lo mismo un brasilero, y cosas por el estilo. Si bien puede ser que esta progresión les guste, sea la más potable, por así decirlo, la más de sabor de vainilla, que fue la que le gustó en los 90 a casi todo el mundo, hoy en día las diferencias son más marcadas y los mercados tienen otra demanda, ¿sí? Entonces, los juegos que suelen tener una curva así, al final, son juegos más propios para el mercado asiático, o por lo menos es así. Todos los juegos chinos, coreanos, ¿no? Todos esos RPG que tienen una super dificultad y hay que ser super pro para jugarlos, y que tenés que estar sentado 50.000 horas matando bichitos para poder llegar al máximo nivel y tener la mejor armadura, son progresiones asiáticas, o como les decimos habitualmente, coreanos o chinos, o como se te ocurra. Suelen ser progresiones más o menos como esta. Fíjate qué diferencia que hay entre un RPG de los 90 y un RPG moderno de hoy en día. Suele haber cambios de reglas y cosas así que no tienen nada que ver, y hacia el final, cuando ya estás llegando al final del juego, la dificultad empieza a aumentar, y vos cada vez tenés que matar más bichos, así hasta que prácticamente sos un pro, y entonces solamente ahí podés ir y matar al bicho más poderoso del juego y ganar. Mientras tanto, vos o la mayoría de los jugadores se quedan más o menos por la mitad del juego y lo mandan al cuerno mucho antes. También tiene que ver una de las cosas que es muy importante, que no todos los juegos son para toda la gente. ¿Qué quiero decir? Que un juego puede tener elementos, vos le podés ir agregando elementos a un juego, y a medida que le vayas agregando cosas al juego, se te va a ir achicando el espectro de personas que pueden jugarlo y sus preferencias. Es decir, que si yo le pongo a un juego mujeres desnudas, se me van a ir achocando así el espectro del mercado en el que yo puedo venderlo, porque ya no es un juego para menores. Si
es un juego muy masculino, un juego de deporte, qué sé yo, como un juego de fútbol, por ahí podría ser que las mujeres no lo jueguen tanto y entonces se me va a achicar un poco más el espectro. Y así se me va a ir achicando a medida que yo le vaya agregando elementos al punto de que me quede una porción muy pequeña del mercado y el productor me quiera matar. Porque lo que quiere el productor es poder venderle su producto a la mayor cantidad de gente posible durante la mayor cantidad de tiempo posible y tener muchos productos en el mercado y ganar mucha pero mucha plata. Así que vamos a dar un ejemplo de dos progresiones. Acá tengo otras dos que son dos juegos muy diferentes. Estos dos que están acá son dos shooters, y como podemos ver, en este shooter que está acá hay una línea en el medio aquí que vendría a ser el lugar en el que nosotros aprendemos la última regla del juego y entonces comienza el desafío. Este juego vendría a ser, por ejemplo, Quake 3 o Quake 4. Yo les advertí que para entender este video había que saber de videojuegos. Vos vas a ver que en Quake 4 apenas empezás es un shooter y por consiguiente consiste en apuntar y disparar. Vos empezás, vas aprendiendo las reglas y en un momento el juego cambia y te dan a vos un robot y adivina qué, vos apuntás y disparás. En otro momento del juego manejas un tanque, pero adivina qué, apuntás y disparás. En otro juego manejas un riel, una especie de tren, riel, y vos apuntás y disparás. Hasta que por ahí te dan la última arma y seguís con esas reglas apuntando y disparando hasta el final del juego. Bueno, recuerden que dije Quake 4 o Doom 3, cualquiera de los dos son iguales. Vos siempre apuntás y disparás. Es un shooter, así que es lo único que vos tenés que hacer. Te enseñan a hacer eso y las reglas nunca cambian. Son permanentes así hasta el final del juego. Y acá tenemos otro shooter muy diferente que también tiene muchos fans, pero que tiene una progresión rota, o que consideramos rota. ¿Por qué? ¿Qué juego podría ser este? Esto es Half-Life 2. Half-Life 2, vos empezás y te enseñan a apuntar y disparar, porque es un shooter, ¿cierto? Bien, el juego continúa y por ahí, en algún momento del juego, a alguien se le ocurrió meterle un nivel de una lancha. Todo lo que aprendiste, de pronto, no importa un comino, vamos a cambiar las reglas y pongamos un nivel de una lancha. ¿Por qué? Porque sí, porque se le antojó al director. Porque el director quiere contar la historia de esa manera, entonces cambia las reglas aquí y te hacen hacer un nivel de una lancha que no tiene nada que ver con apuntar y disparar. El juego continúa, eso por supuesto aumenta la dificultad, porque es una cosa para la que vos no estabas preparado. Entonces la dificultad después de ese nivel baja porque volvés a apuntar y disparar, como ellos te habían enseñado en un comienzo, y después vuelve a subir porque a ellos se les ocurrió meter un nivel de un auto en el medio de un shooter. A vos te habían enseñado a apuntar y disparar y de pronto te pusieron en una lancha y de pronto otra vez te cambiaron las reglas de vuelta y te pusieron arriba de un auto. ¿Ok? Dos cosas completamente diferentes que no tenían nada, pero nada que ver con las reglas que ellos te habían enseñado a vos. Entonces la manera como vos le enseñás al jugador las reglas influye mucho en la progresión y en la manera como el jugador juega el juego y como el jugador pasa el juego. Bien, más o menos me vas entendiendo. Sí, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, este juego, Doom 3 o Quake 4, si lo preferís, mejor Quake 4 como ejemplo. Bueno, primero que hay como 5 o 6 Quake, ganaron muchísimo dinero, siguen recaudando plata después de como 30 años o 20 y pico de años, y este Half-Life 2, por lo cual hay solamente 2 Half-Life en el mercado y parece que no va a haber un tercero, y si lo hay, no sé, seguramente que va a ser un desastre también porque la gente por lo visto no sabe hacer muy buenos videojuegos. Si bien Half-Life ganó muy buen dinero, tenés que interpretarlo de esta forma. Las progresiones que son así, más parecidas a las de Mario, conforme más parecido a lo de Mario es, más dinero recaudan en el tiempo, no solamente en el momento de su lanzamiento, no solamente los primeros años de su lanzamiento, sino durante todos los años de permanencia que tiene en el mercado. ¿Ok? Es una enorme diferencia para el productor y es una enorme diferencia ganancial. Bueno, vamos a seguir adelante para poner a ver otros dos ejemplos diferentes. Esta es una progresión
de un juego muy exitoso conocido como Mega Man X. Mega Man X es un juego muy aceptado, que tiene muy buenas críticas, no solamente mías, sino de mucha gente. Y este es un juego muy tiroteado y considerado uno de los peores juegos de la historia del videojuego. Como pueden ver, la diferencia es enorme entre Mega Man X, que es este que está aquí, y este otro juego, que es uno de los peores, que vendría a ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué pasa con Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Por qué es tan importante? Por lo mal que está hecho. Entonces vamos a ver que la dificultad inmediatamente empieza muy alta, baja, sube, hay cambios de regla continuos. Acá parece que no sabían qué hacer, y entonces siguieron haciendo el juego, se volvió súper difícil en un momento, y siguieron cambiando las reglas así casi hasta el final, y el juego prácticamente para poder pasarlo tenés que ser un pro, y es una porquería, o por lo menos se lo conoce como uno de los peores juegos que jamás existieron. Más o menos para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia. En Mega Man X ellos te enseñan las reglas apenas empieza el juego, y la progresión y la dificultad va aumentando lentamente así hasta que el juego se termina sin ningún cambio de reglas, y en un juego muy malo, pero muy malo, uno de los peores jamás imaginables. Las reglas cambian todo el tiempo, la dificultad sube, baja, hasta que por ahí se vuelve prácticamente imposible. Vos no sabés qué hacer, no sabés qué bicho te pega, qué bicho no te pega, no entendés nada. Bien, y acá tenemos otras dos progresiones muy diferentes, pero estas dos progresiones se las voy a explicar un poquito más adelante. Bien, para entender lo que pasó acá, por qué este juego es tan malo, también es necesario saber un poquitito de cómo está compuesto un equipo que se dedica a hacer videojuegos, ¿sí? En un equipo que se dedica a hacer juegos hay un productor, un director, un level design, una persona muy importante dentro de la creación de juegos, gente que se dedica al arte, que son los dibujantes, los animadores, los que se dedican a hacer los modelos 3D, si es que el juego es 3D, y todo eso, la gente que se dedica a hacer el sonido, y también hay fotografía y arte para el marketing y cosas por el estilo, y además están los programadores, los extras de los programadores, los ingenieros, y después hay otros especialistas que no tienen nada que ver, pero más adelante les voy a explicar por qué hay especialistas por acá. Este esquema que ustedes pueden ver acá vendría a ser un esquema comunicacional. Esto vendría a ser la comunicación que hay entre el productor y el director, entre el director y el level design, entre el director y los programadores, los ingenieros, los especialistas, etc. Cuando la comunicación es muy mala, suele haber un desastre. ¿Por qué digo que suele ser un desastre? Bueno, yo quiero que miren este ejemplo que está acá, que es el ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde para NES, y más o menos traten de pensar en qué pudo haber pasado de mal en este juego. ¿Por qué este juego terminó siendo pero tan horroroso y tan malo? Y si se dan cuenta, se van a dar cuenta de que no hay mucha dirección. Prácticamente el juego no tiene director. Así que podríamos más o menos imaginar que el director y uno de los programadores es lo mismo, o que el director también es el productor, o cualquier persona de este equipo. Entonces este es un monito más o menos, ¿cierto? No involucra a toda la gente que está envuelta en un videojuego, solamente un esquema comunicacional de lo necesario para poder entender las progresiones. Van a ver que el juego no tiene mucha dirección, el diseño de niveles no es muy bueno que digamos, no tiene mucha ingeniería, no hay especialistas de por medio, el arte es más o menos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el arte, que vendría a ser la gente que hizo el sonido, hizo los gráficos, y los programadores. Entonces, esto es lo que pasa, esto que está aquí, lo que pasó en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es lo que pasa cuando los que trabajan en el área del arte, de los dibujos y todo lo demás, y los programadores se quedan solos haciendo un videojuego. O sea, es demasiada carga para muy poca gente. Cuando vos le achacás mucha carga a los programadores, como los programadores no son ingenieros, no son artistas, no saben absolutamente nada de diseño, no tienen ni corno de idea de dirección, mucho menos de ingeniería o de especialidades como es la física o como es la mecánica y muchas otras de esas cosas. Entonces el resultado final es un desastre como este que está acá, es un desastre como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Ok? Bien, ahora volvamos al ejemplo anterior, volvamos al ejemplo de Half-Life 2. ¿Qué puede haber pasado acá en Half-Life 2 para que haya dos cambios de reglas tan importantes
durante el juego. ¿Quién pudo haber metido la pata acá? La programación del juego está bien. La colocación de teclas y todas las demás físicas del juego está bien. O sea, los ingenieros trabajaron bien. El diseño de niveles está bien. El arte está bien. La producción no tenés nada de qué quejarse, tuvo buena publicidad. ¿Quién se pudo haber equivocado? El director. A la hora de hacer un videojuego, tampoco es conveniente tener un director que sea un tipo muy caprichoso, ¿sí? Un tipo que te diga, ¿sabes qué? En esa parte yo quiero poner un nivel de una lancha. No, pero entonces el level design le va a decir, pero ¿por qué una lancha? Si estábamos haciendo un shooter. No, pero yo quiero una lancha, dice el director. Así que hacemos un nivel de una lancha. El level designer hace el diseño de un nivel de una lancha y le dice a los programadores que se lo hagan y se lo pongan en el juego. Los programadores no saben qué hacer porque ellos estaban haciendo un shooter. Hacen un nivel de una lancha, lo ponen en el juego y el resultado es una macanón de cambio de regla que no se entiende por qué. Entonces el director es medio caprichoso y dice, no, yo acá en esta parte quiero poner un nivel de un auto. Y el level designer dice, ¿por qué? ¿Por qué el nivel de un auto? Estábamos haciendo un shooter y después cambiamos una lancha y ahora querés poner un auto y tirar una pelota con el auto. Sí, porque yo soy el director y soy un director muy caprichoso. Y quiero que vos hagas lo que yo te digo que hagas. Entonces va el level designer, diseña el nivel de un auto, le dice a los programadores y vuelta a empezar otro cambio de reglas y otro desastre. Y por eso pasan estas cosas. O sea, ¿quién falló aquí? El director. Es decir, cuando conocemos y sabemos sobre la progresión, podemos saber quién se equivocó a la hora de hacer el juego. Bien, ahora voy a explicarle un caso, algunos casos un poco particulares más o menos para que ustedes vayan teniendo una idea de otros aspectos de otros juegos diferentes que ustedes conocen, etc. Acá tenemos un juego en el cual vos aprendés las reglas en los primeros niveles apenas pones el juego. ¿Qué juego podría ser este? Vos ponés el juego inmediatamente, aprendés las reglas y, como les dije, los que se parecen a esto, a la progresión de Mario, es porque han tenido ventas durante mucho tiempo. ¿Qué juego podría ser este? Bueno, esta progresión le pertenece a Tetris. Tetris es un juego que ha estado en el mercado durante 30 años. Es un juego durante más, no sé si no más de 30 años. No solamente está para distintas consolas, o sea, es multiplataforma, sino que además Tetris tiene muchas consolas para solamente ese juego. Hay muchos juegos de mano que tienen el Tetris, hay incluso llaveros con Tetris, hay de todo con Tetris, y ha ganado y recaudado plata durante décadas. Es decir, Tetris es uno de los juegos más famosos que hay. De hecho, Tetris tiene sus consolas propias y hay consolas chatarras de esas de juegos de mano, como dije anteriormente, que la gente descarta y tira a la basura y contaminan el mundo. ¿Y saben por qué la gente compra esas cosas? ¿Y por qué contaminan el mundo? Y todo eso, yo les voy a explicar por qué. Porque la gente prefiere contaminar el mundo, el único planeta que tienen, y morirse, pero no dejar de jugar al Tetris. Y por eso el Tetris genera tantas ganancias. Y es tan bueno, es tan famoso y ha ganado tanta plata durante tanto tiempo. Y acá tenemos otro juego, un juego mucho más nuevo, completamente distinto, de otro espectro completamente diferente, con una progresión completamente distinta, pero más moderna. En este espectro están juegos como, por ejemplo, los shooters, como vendría a ser Fortnite, que es un juego muy popular, o que por lo menos recientemente se ha vuelto muy popular. Van a ver que en Fortnite vos apenas empezar también te enseñan las reglas enseguida, y esas reglas se quedan así como están. La dificultad aumenta porque es un juego bastante difícil. Convengamos que vos, para poder ganar, tenés que ser el único sobreviviente en como 100 jugadores, y para poder ganar mucho, o lo que vendría a ser llegar al final del juego, tenés que ser un pro, tenés que realmente ser muy pro para poder ganar en ese juego. Bien, fíjense cómo es la progresión. Enseguida aprendes las reglas y la dificultad aumenta muchísimo. Yo quiero que miren la diferencia entre la progresión de los juegos que han vendido y ganado dinero durante décadas y la progresión de los juegos que no, estos que están aquí.
¿Mm? Esta progresión tuvo muchísimo éxito, la progresión asiática. ¿Por qué le digo progresión asiática? Porque por lo general cuando se hace un estudio de mercado, esta es la progresión que los productores exigen, piden o más piden para vender en Asia. Bien, aquí tenemos otros ejemplos que vendrían a ser otro juego. Este es un ejemplo muy extraordinario de un juego que yo ya vi, que se llama Battletoads. Y van a ver que en Battletoads las reglas cambian prácticamente todos los niveles y la dificultad aumenta un montón todos los niveles, ¿ok? Entonces, esta es una progresión muy rara que tuvo un poco de éxito durante algunos años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay excepciones. No todas las progresiones significan un fracaso automático. Pero podemos decir que estas progresiones que son así generan muchísimo dinero durante mucho tiempo y que estas progresiones que son así no tanto. También hay progresiones como esta que está aquí, que es como una especie de triangulito, muchísimo más corto y con un cambio de reglas al final. Este es un caso muy común, o era muy común allá en los 90, en que los juegos no había lugar para meter un juego, no tenían espacio en megas, en gigas para poder meter todo un juego entero. Entonces lo que hacían era hacer un juego sumamente difícil y casi cuando estaba llegando al final cambiaban las reglas para hacer el juego muchísimo más difícil y que vos no pudieras pasarlo, con el fin de que diera la impresión de que el juego era un poco más largo, ¿ok? Pero esto que está acá también se considera mal. Yo quiero que entiendan esto. La progresión es algo que le compete más que nada al productor que a los gamers. Porque el gamer muchas veces se queja de que un juego es de una manera o de otra, o de que no le gusta, o de que es muy difícil, como en el caso de Path of Exile. Pero ellos no saben que esos juegos no están orientados para ellos, no fueron orientados para la cultura occidental, ¿ok? Son juegos pensados para algunos países en particular. Y entonces vos venís, lo agarrás, lo mirás y crees que está muy bueno. Te metes y enseguida vas a notar que hay cosas que no te gustan y enseguida vas a notar como que tienen defectos. Bueno, lo que pasa es que ese juego no fue hecho para vos, amigo. Vos estás fuera del espectro del estudio de mercado de ese videojuego. Bueno, para finalizar les voy a explicar un poquito más acerca de esto que está acá y de por qué es tan importante la comunicación, y además de la progresión. Y la razón es que las personas que están envueltas aquí en este cuadrito, en este esquema, tienen intereses diferentes. Es decir, el productor lo que quiere es ganar plata, el director lo que quiere es contar su historia. Él tiene escritores, guiones y cosas por el estilo, y lo que quiere hacer es contar un cuento. El level design, por lo contrario, lo que él quiere es tener un buen diseño de niveles y generar un buen desafío, tratar de hacer que la dificultad no aumente para poder lograr la progresión más cercana que le dé más cantidad de dinero al productor. O sea, porque de eso es de lo que depende su trabajo, ¿cierto? Todos dependen del productor, que es el que pone la plata. Los programadores hacen lo que les dicen que programan, lo que les dicen que tienen que programar. Lo mismo del arte, la gente de sonido y de la música, los musicalizadores, perdón, la gente de fotografía o iluminación, etcétera, también hacen lo que les dicen que hagan. Y después están los ingenieros y los especialistas, que los ingenieros, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero un joystick es una pieza de ingeniería electrónica, lo mismo que una consola, y todo lo demás. Entonces los ingenieros van a estar abocados a hacer que el chipset de la placa sea compatible, y eso se lo van a pasar a los programadores para que el juego sea compatible con la mayor cantidad de consolas, computadoras o lo que sea que
sea necesario para que el juego corra como tiene que ser, tenga un buen control y yo qué sé. Bien. Y bueno, están los especialistas, que son otras personas, como podrían ser físicos, alguien que sepa de anatomía y cuestiones ergonómicas, para el desarrollo de los joysticks, para el desarrollo de las físicas del juego, entre otras cosas. Entonces ustedes van a notar, por ejemplo, que cuando los programadores creen que saben mucho, y creen que pueden sortear la ingeniería, también aparecen errores, bugs, etcétera. Pero quiero que entiendan una cosa: esta gente tiene intereses diferentes, entonces lograr que se comuniquen como es debido, para lograr la progresión que apunte al mercado en el cual el productor quiere vender su juego, es todo un verdadero desafío. Bueno, yo creo que con eso más o menos les he explicado más o menos cómo es la progresión. Y si quieren saber la otra media hora de cátedra sobre la progresión, lo único que tienen que hacer es poner plata aquí, en mi mano. Porque yo no vivo de ensalada. Yo ya he sido director, he sido productor, he sido level design, he sido programador, he hecho juegos, mis propios juegos también, y no vivo de ensalada. Así que, bueno, ¿qué puedo decirles? Si quieren saber los otros 30 minutos de cómo hacer una progresión y ganar dinero haciendo videojuegos, ya saben lo que tienen que hacer: poner plata aquí, en esta mano, en la mía, money, acá. Bueno, espero que les haya gustado el video y hasta el próximo video.